¿Qué tal? Estamos en la unidad cuarta y el punto D, la controversia apolinarista. Esta se denomina de esta manera por la doctrina de Apolinar, conocido como Apolinar de la Odisea, por haber sido obispo de esta ciudad entre el año 362 y el año 390. Apolinar era amigo, compañero y discípulo de San Atanasio, que se opuso vivamente al arrianismo. Pero una de las cosas que Atanasio no había tenido en cuenta era la negación que había hecho Arrio del alma humana en Cristo. ¿eh? ¿Por qué? Porque tenía algún punto en común con Arrio, es decir, su teología, su cristología, es una cristología del tipo verbo carne, logos sarx. Es decir, que lo que en Cristo es espiritual se atribuye al verbo y las pasiones a la carne. Si hubiera pensado en la existencia de un alma, habría permitido dar una respuesta más fácil a las objeciones arrianas. Acordémonos que Arrio decía que como Cristo padecía el verbo y por lo tanto el verbo era criatura, era pasible, no era impasible, era mutable, no era inmutable, que es lo que corresponde propiamente a Dios. El hecho de no reconocer un alma, aunque no la negaba, pero no profundizar en el tema del alma humana de Cristo, ha evitado que Atanasio profundice también en una psicología humana de Cristo. Bueno, Apolinar va a negar directamente, porque dice, en Cristo no puede haber alma humana, porque sería una oposición al verbo. Es decir, en los seres puede haber un principio espiritual y un principio material, pero no puede haber a la vez dos principios espirituales más uno material. Si Cristo tenía alma humana y a la vez el verbo se había unido a ellos, habría tenido dos principios espirituales, el verbo y el alma. Como consecuencia, Cristo no asumió un alma humana. Lo que pasa es que de esta manera la humanidad de Cristo no ha podido ser perfecta. Es más, Apolinar lo va a negar tajantemente. Acá la idea de perfección tiene que ver con completo. No estamos hablando de una perfección moral. Dice Apolinar, si un hombre se hubiese unido a Dios, un hombre perfecto, es decir, completo, se hubiese unido a Dios, serían dos perfectos y esto no podría ser. Por otro lado, Apolinar asume que en la naturaleza humana está el pecado. Por lo tanto, si Cristo habría asumido al hombre completo, habría introducido en su ser el principio del pecado. La doctrina de Apolinar hoy nos parece solucionada, pero en su momento fue bastante sutil, porque se aproximaba en muchas cosas a lo que es lo ortodoxo, a lo que es la verdadera fe. Apolinar dice que para ser hombre no basta con tomar a un hombre, es necesario que Dios habite en él. No basta, pero esto no es suficiente, sino que el verbo llega a ser hombre mediante la unión del neuma divino con la carne humana. Aunque reconociendo que el alma es una de las dimensiones del hombre, Apolinar tiene que admitir que Cristo no es un hombre, sino semejante a un hombre, porque no es del todo consustancial con el hombre en su expresión más exacta. Es decir, el verbo ocupa el lugar del alma. Acá tenemos que pensar que entra a tallar otra cuestión que va a generar más problemas adelante. Son las dos escuelas teológicas de la antigüedad cristiana. La escuela alejandrina, que viene de Alejandría, esa ciudad que estaba en lo que hoy sería Egipto,
influida más por el neoplatonismo, de corte más de tipo espiritualista, y por otro lado la escuela de Antioquía, en lo que hoy es, bueno, hoy creo que sería más bien Siria, en lo que era la Palestina de aquella época, que es una escuela más basada en la escritura y de corte más encarnacionista. Apolinar era más de la escuela alejandrina y toma los conceptos para las relaciones entre el verbo y la carne de motor y de instrumento. Constituyen para él una zona de energía porque el motor se sirve del instrumento. Hay una unidad entre el verbo y la carne, como en los demás humanos hay una unidad entre el alma y el cuerpo. Acá vemos la sutileza de esta doctrina que aún hoy nos podría llegar a confundir. De esta manera, Apolinar afirma una sola naturaleza, mia physis, en Cristo. Está en la unidad que no se podrían distinguir. Así como en una generación ordinaria el varón asegura la infusión del alma, en la concepción de Cristo la carne es vivificada por una potencia espiritual y divina. Habla de una sola naturaleza, pero también va a hablar de una sola persona, prosopon, y de una sola hipóstasis. Esta unidad de persona es reconducida a la unidad de naturaleza y de operación. Apolinar trata de comprender la unidad en Cristo desde el dinamismo vital. Apunta a la obra salvífica. Dice Apolinar, rompan la unidad del todo que es Cristo y desaparece su muerte redentora. La doctrina de Apolinar de la Odisea va a ser condenada por distintos sínodos, primero sínodos provinciales o locales, como el sínodo de Alejandría del año 362, a partir de un argumento soteriológico. Lo que no se asume no puede redimirse. Por lo tanto, dice el sínodo, el verbo no se ha encarnado para salvar solamente los cuerpos, sino al hombre entero, por lo tanto también las almas. De esta manera ha debido asumir alma y cuerpo. Así vemos como la correcta doctrina de nuestra fe puede ser muy complicada para su expresión y hasta para entenderla, pero porque por estas dificultades no tenemos que sacrificar la verdad. Otras explicaciones podrían ser más sencillas, pero no reflejarían la verdad de lo que es la encarnación. La doctrina de Apolinar de la Odisea va a ser retomada por Vital de Antioquía y por otros heresiascas, pero distintos sínodos, como un sínodo en Roma del año 375, también los va a condenar. Y en una carta del Papa Dámaso dice, si ha sido asumido el hombre incompleto, es decir, sin el alma, el don de Dios es también incompleto y nuestra salvación es incompleta. Volvemos a lo que teníamos antes. La ontología de Cristo incide en la soteriología. La pregunta es siempre la misma. ¿Quién es el que supuestamente murió y resucitó para salvarnos? Dependiendo de el quién es, resulta que estamos salvados o no, y vemos si esta salvación es universal o no. La decisión del Concilio de Roma fue confirmada por otros concilios, como el de Alejandría, de Antioquía y sobre todo el Concilio de Constantinopla del año 381.